Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Ya. Vamos a seguir entonces con nuestro curso. Em, ¿Cuándo tenemos el certamen nosotros? Ya, falta todavía. Ya, vamos a terminar entonces lo que dice relación con la acción y la pretensión y lo que influye ello en la relación procesal, en la demanda, en las condiciones de la demanda, lo que produce el emplazamiento, lo que es el emplazamiento, ¿no? Si ustedes recuerdan, en la última clase dijimos que el emplazamiento es un trámite esencial del juicio. ¿Y por qué elementos está constituido el emplazamiento? ¿Recuerda alguno? ¿Cuáles son los principales elementos del emplazamiento? Ya, la notificación legal de qué. Estamos dando inicio al juicio, por tanto será notificación legal de qué. Ya, por ahí sí, ¿cierto? Uno de los elementos centrales entonces del emplazamiento será la notificación legal de la demanda. Pero eso no es suficiente, puesto que no basta para que se trabe la relación procesal con la sola notificación legal de la demanda. Recuerden, la notificación tiene que ser legal. En general, la primera notificación va a ser normalmente por cédula, o sea, personalmente, o bien la sustitutiva de la personal, que es aquella que está contemplada en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil. Ya, ahí sí, ¿cierto? No, entonces requerimos, por un lado, de la notificación legal de la demanda. ¿A quién? Al demandado, porque ya estamos en juicio. Ya se inició el proceso. Y el proceso se va a iniciar precisamente con la presentación de la demanda, con la resolución que recae en la demanda y con la notificación legal al demandado. ¿De qué vamos a notificar al demandado? Precisamente a este demandado lo vamos a notificar de la demanda y de la resolución que recae en la demanda. Es decir, esos elementos tienen que estar en la notificación legal de la demanda. Y a eso nos referimos con la notificación legal. Hay que entregarle entonces copia íntegra de la demanda para que la conozca y de la resolución recaída en la demanda que proveyó el juez a esa demanda. Él resolvió, a lugar a la demanda. Por interpuesta la demanda, traslado al demandado, es decir, óigase al demandado, póngase en conocimiento del demandado de esa demanda. Bueno, entonces tenemos esta notificación legal de la demanda, como hemos señalado, y el transcurso íntegro del plazo que tiene el demandado para defenderse. Una cosa es que el demandado pueda contestar al día 1 o al último día, de acuerdo al plazo que variará según sea el juicio ordinario, sumario o ejecutivo para defenderse.
y otro será digamos, la oportunidad en que debe hacerlo. Si estamos en presencia del juicio ordinario, la solución es traslado al demandado y ese demandado va a tener un plazo de 15 días o 15 más 3 o 18 más tabla, dependiendo del lugar donde este demandado haya sido notificado. Pero en el juicio sumario es distinto, porque en el juicio sumario el demandado no puede contestar en cualquier momento, porque en el juicio sumario tiene una característica que esto se lleva, o la audiencia de conciliación y contestación se lleva a cabo al quinto día hábil después de la última notificación, más el aumento que establece la ley, pero ahí se debe poner las excepciones dilatorias, ahí se debe contestar la demanda, de manera que no la puede contestar al día 1 haber sido notificado, al 2, al 5, al 7, al 10. No, esto tiene que realizarse en audiencia si el procedimiento entonces es sumario. Y por su lado, si el procedimiento es ejecutivo, el plazo que dispone el ejecutado serán 4 días más 4 más tabla eventualmente. Y esto va a depender también del lugar en que este ejecutado hubiera sido requerido dentro del territorio de la República. Ahora, la importancia de la demanda, obviamente, que la principal es que con ella van a hacer la relación procesal. Pero adicionalmente con eso, ¿a qué me refiero con tabla? Me preguntaron, ¿cierto? Eh, a ver, lo que ocurre es que existe en Chile lo que se denomina una tabla de emplazamiento, ¿m? Que está en el apéndice del Código de Procedimiento Civil, Código Orgánico, no recuerdo, Código de Procedimiento Civil puede ser. Déjenme ver, estoy con el código aquí, así que lo voy a ver de inmediato si la tabla de emplazamiento está aquí o no. No, no está aquí. Podría ser en el código orgánico. Ya voy a tratar de ver dónde está la tabla de emplazamiento. La tabla de emplazamiento, como su nombre lo indica, es una tabla, es una hoja. Y en esa hoja están las distancias en Chile. ¿Ya? ¿Qué distancia o qué aumento para los efectos de la notificación hay entre Concepción y Puerto Montt? ¿Qué aumento hay entre Concepción y Punta Arenas? Entre Concepción y La Serena, entre Santiago y Arica, entre Valparaíso y Rancagua. Ahí están las principales capitales regionales, las comunas, digamos, y eso es lo que se conoce como la tabla de emplazamiento. ¿Qué significa eso? Que no es lo mismo que hoy día notifiquemos a una persona en un juicio que se lleva en Concepción, que lo notifiquemos en Talcahuano, a que lo tengamos que notificar en Arica. Ahora, hoy día, como la tramitación es virtual, es digital, es mucho más rápida, ¿eh? Obviamente que los plazos han disminuido a la mitad. Antes el aumento máximo de la tabla de emplazamiento podía llegar hasta 60 días. Hoy día máximo 30 días en cualquier parte del mundo donde se quiera notificar a un demandado. El aumento máximo de la tabla de emplazamiento es de 30 días. ¿Qué significa eso? Que si una parte tiene 15 días el demandado en el juicio ordinario para contestar la demanda, por ejemplo, les voy a plantear un ejemplo, ¿cierto? Si el juicio se lleva a cabo en Concepción, pero este demandado tiene su domicilio en San Pedro. San Pedro es una comuna distinta a Concepción. Por tanto, esa comuna tiene un aumento en la tabla de emplazamiento. Y ese aumento que establece la ley es de 3 días. De manera que si el demandado tiene su domicilio en Concepción y el juicio lo seguimos en
Si el demandado tiene su domicilio en San Pedro y el juicio lo seguimos en Concepción, el plazo para notificar a ese demandado va a ser de 15 días más 3 por haber sido notificado en una comuna distinta de aquella en que se sigue el juicio dentro del territorio jurisdiccional. Pero si el demandado tiene su domicilio en Chillán, vamos a tener 15 días más 3, porque es un territorio jurisdiccional diverso, ya tenemos los 3, más el aumento que indique la tabla de emplazamiento. De manera que ahí hay que irse a la tabla de emplazamiento. En todos los tribunales de Chile está la tabla de emplazamiento y ahí tendremos que ver cuánto es el aumento de notificar de Concepción a Chillán. Hoy día es un día, de manera que ese demandado va a tener 15 más 3 más 1, es decir, 19 días. Hoy día los exhortos son rápidos, la comunicación de un tribunal a otro tribunal. Todo esto hoy día es virtual, es digital, de suerte tal que no hay duda que las comunicaciones son mucho más rápidas. Pero piensen ustedes que antes, cuando uno pedía un exhorto que eran de papel, bueno, un tribunal no se demoraba un día, se les podría demorar 3, 4, 5, 6. Entonces era mucho el tiempo que se perdía en toda esta tramitación. ¿Por qué exhorto? Porque nosotros le estamos pidiendo a otro tribunal, Chillán, que un ministro de fe de allá notifique al demandado de esa demanda. Para eso tiene que haber una comunicación de un tribunal a otro tribunal. Bueno, como les digo, la tabla de emplazamiento está y existe en todos los tribunales y está en el apéndice del código. Voy a volver sobre eso a ver si me acuerdo. Bueno, entonces, lo que estamos diciendo. ¿Qué ocurre? Bueno, tengan claro ustedes, digamos, que el plazo se puede aumentar, entonces, de acuerdo con lo que establecen los artículos 258 o 59 del Código de Procedimiento Civil, pero en el juicio ordinario, pero además existe el aumento que está en la tabla de emplazamiento. Ahora, hay una importancia con la demanda, ¿cierto? Los requisitos que deben cumplirse, cómo debe presentarse, las condiciones que tienen que indicarse en ella, ¿cierto? Pero esta demanda va a producir una serie de efectos. ¿Cuándo se van a producir los efectos? Una vez efectuada la notificación en forma verbal. Efectuada la notificación de la demanda, o sea, no en forma verbal, efectuada la notificación o trabada o perfeccionada la relación procesal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las partes van a quedar ahí como entrelazadas entre ellas con el tribunal. Se va a producir esta trilogía entre demandante, demandado y tribunal. Entonces, desde ese minuto se van a producir una serie de efectos generales y particulares. ¿Qué efectos produce la notificación de la demanda? El primer efecto general, que no dice relación con nadie, sino que, como su nombre lo indica, es de un carácter absoluto, es que el tribunal queda obligado a pronunciarse y a dictar resolución respecto de las presentaciones de las partes. Y obliga también a las partes a aceptar lo que diga el tribunal. Esto es en términos generales, ¿cierto? El tribunal va a estar obligado a dictar las resoluciones y la principal resolución será la sentencia definitiva. Pero las partes también se obligan. Ahora, que se obliguen no significa que esas partes no puedan recurrir, no puedan reclamar. Las partes van a poder ir reclamando de las resoluciones que no están de acuerdo. ¿Qué importancia tiene todo esto? En que precisamente todos los pronunciamientos y todas las resoluciones que va dictando el tribunal tienen que ser notificadas en forma legal, porque no va que el tribunal dicte resoluciones, sino que esas resoluciones tienen que ser notificadas a las partes. Y esa es una regla fundamental de los presupuestos y de las actuaciones procesales. ¿Dónde encontramos ello? Existe para ello una norma particular muy importante en el Código de Procedimiento Civil, que es el artículo 38. Y este artículo establece y señala que las resoluciones judiciales solo producen efecto en virtud de notificación hecha con arreglo a la ley, salvo los casos expresamente exceptuados. De manera que las resoluciones que dicta el juez van a producir su efecto si son notificadas en forma legal.
si no son notificadas en forma legal, no van a producir los efectos. Entonces, ese será el primer efecto general, ¿cierto? El tribunal va a quedar obligado a ir pronunciándose respecto de todas las peticiones de las partes, buenas, malas, regulares, ¿eh? Completas, incompletas, tiene que pronunciarse. Y además va a obligar a las partes a que deben acatar lo que resuelve precisamente este tribunal una vez agotados todos los recursos que establece la ley. En segundo lugar, existen una serie de efectos que son de carácter particular. ¿Y a qué nos referimos con efectos particulares? Efectos que nacen precisamente de la notificación legal de la demanda. Ya notificamos la demanda. De manera que esa demanda, que fue notificada al demandado y también al demandante, esa demanda va a producir efectos legales, es decir, produce consecuencias jurídicas la notificación legal de la demanda. Para lo cual entonces vamos a tener que distinguir qué tipo de efectos son los que produce la notificación legal de la demanda. Esos efectos particulares a su vez se subclasifican o los podemos distinguir entre los efectos desde el punto de vista procesal y los efectos civiles. Veamos. En primer lugar, desde un punto de vista procesal, hay efectos procesales en cuanto al tribunal que conoce de ese juicio. Es decir, con la notificación legal de la demanda se producen una serie de consecuencias para el tribunal, ¿eh? Y van a nacer entonces obligaciones también desde el punto de vista de ese tribunal que va a conocer de esa causa. ¿Qué obligaciones tendrá el tribunal? Primera obligación que tiene el tribunal, que les dije, la obligación central es que el tribunal entonces va a tener que tramitar y va a tener que fallar, va a tener que tramitar y fallar entonces esa causa. Ahora, va a tener que fallarla si la causa llega al estado en que se tenga que dictar sentencia. De lo contrario, el tribunal va a tener que tramitarla y la tramitará hasta donde las partes muevan la causa. Si estamos hablando en materia procesal civil, esa tramitación es escrita, esa tramitación se hace a instancia de parte y no de oficio por el tribunal por regla general, de manera tal que serán las partes las que tienen que seguir dándoles los impulsos a esa causa durante el desarrollo del juicio. Y el tribunal tendrá que ir resolviendo la causa, tendrá que ir resolviendo, eh, esa causa la va a resolver a través de la sentencia definitiva que dicte en ese juicio, pero durante la tramitación va a tener que proveer, va a tener que resolver toda y cada una de las presentaciones que hagan las partes. Todas. Lo que significa que cada presentación de las partes, presentaciones se resuelven o se proveen por el tribunal que está conociendo de ellas. Ese debe decir qué pasa con cada uno de los escritos que presentan las partes. ¿Por qué? Porque esos escritos se presentan por escrito, valga la redundancia, ¿cierto? Se presentan por escrito y el tribunal tiene que ir resolviéndolo de la misma forma. No se resuelven en una audiencia, sino que se van resolviendo cada una de esas presentaciones de las partes. Ahora, por una parte tenemos entonces que, claro, que el tribunal va a tener que tramitar, ¿cierto? Va a tener que tramitar, resolver los escritos, fallar la causa, proveer cada una de las presentaciones que se le hagan como tribunal. Y además existe una consecuencia muy importante que nosotros ya señalamos y que dijimos o hicimos relación en cuanto a la regla o al principio de la inexcusabilidad. ¿Recuerdan ustedes que vimos nosotros
o dónde estaba tratado este principio de la inexcusabilidad. Ya hicimos mención de él a propósito de las reglas del debido proceso, ¿cierto? Y dijimos dónde estaba tratado. ¿Recuerda alguno de ustedes dónde estaba tratada esta regla o principio de la inexcusabilidad? Ya, el principio de la inexcusabilidad estaba tratado en el artículo 76 de la Constitución, ¿cierto? Y adicionalmente, más allá del artículo 170, no, estamos en la regla de la inexcusabilidad. Si alguno de ustedes tiene código orgánico a la mano, la regla o el principio de la inexcusabilidad está regulado o está tratado en el artículo 10 del código orgánico. Que es la regla similar, porque este principio es pilar y por tanto tiene un tratamiento en la misma Constitución, ¿cierto? No tengo aquí el código orgánico. Bueno, la regla de la inexcusabilidad entonces está tratada, como les digo, en el código orgánico y adicionalmente en la Constitución de la República. Luego, ¿qué es lo que nos dice esa regla o ese principio de la inexcusabilidad? Lo que nos está diciendo es que el tribunal, desde el punto de vista de la demanda, no puede excusarse de qué. No puede excusarse de ir a tramitación. ¿Qué cosa? La demanda. Salvo que se declare incompetente. El principio de la inexcusabilidad lo que le dice al tribunal es que no puede excusarse de ejercer su autoridad ni a una falta de ley que resuelva el conflicto. Entonces, esa regla de la inexcusabilidad le impide al juez decir, no, yo esta demanda la voy a aceptar, esta otra no la voy a aceptar porque no me gustó, viene en un papel que no me gusta, está más fea. No, entonces, el juez no puede negarse de admitir a tramitación la demanda, salvo que el tribunal se declare incompetente. Porque el tribunal perfectamente se puede declarar incompetente o bien se puede declarar a petición de las partes. Vamos a ver nosotros en la jurisdicción y en la competencia cuáles son las causales o cuáles son los motivos en virtud de los cuales el tribunal se podría o se puede declarar incompetente. Pero no puede excusarse de admitir a tramitación la demanda. Otra cosa es que si la demanda no cumpla con unos determinados requisitos legales, el tribunal podría no darle curso, pero no le va a dar curso porque la demanda no cumple con condiciones mínimas para su presentación, que son aquellas que señala el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil. Pero ya como obligación particular del tribunal, bueno, obviamente que las obligaciones serán tramitar y resolver la causa, ir proveyendo cada una de las presentaciones de las partes y no puede excusarse de admitir a tramitación la causa, salvo que él inmediatamente declare su incompetencia. Si no lo hace el tribunal, las partes también podrían eventualmente pedirle que se declare incompetente. Pero aquí estamos hablando de los efectos procesales de la demanda, ¿cierto? Y que son desde el punto de vista de las obligaciones que tiene el juez. Entonces, desde el punto de vista del juez, esas serán sus principales obligaciones. Ahora, desde el punto de vista del demandante, ya sabemos nosotros que las partes en un juicio se van a denominar demandante y demandado. Desde, desde un punto de vista de este demandante, ¿cierto? También hay una serie de efectos procesales en relación a la demanda. ¿Qué puede ocurrir? Por el que antes de notificar la demanda, el demandante quiere retirar su demanda. Por ejemplo, para completarla. Por ejemplo, para arreglarla. O lisa y llanamente quiere retirar esta demanda. ¿Puede el demandante entonces retirar su demanda
antes de que sea notificada la demanda al demandado? Sí, puede. Puede retirar la ley sin trámite alguno, es decir, no existe limitación para que en tal caso ese demandante retire la demanda si es que ésta no ha sido notificada al demandado. Y ese efecto es reconocido claramente por el artículo 148 del Código de Procedimiento Civil. Pero, si la demanda ya fue notificada, ¿qué consecuencia tenían? ¿Qué dijimos nosotros si la demanda había sido notificada? Antes de notificar la demanda la puede retirar cuando quiera. Pero después de notificada la demanda, ¿qué dijimos nosotros? ¿Qué ocurría ahí con el juicio? Ordenada con el juicio. Bueno, una vez notificada la demanda, dijimos que se perfeccionaba la relación procesal. Entonces, si esta demanda ya ha sido legalmente notificada, ahí el demandante puede desistirse de la demanda. Desistirse. ¿Por qué? Porque ya está notificada. Y eso se conoce entonces como el desistimiento de la demanda. Y ese desistimiento sí produce consecuencias y efectos jurídicos. Desistido el actor o el demandante de su demanda, en ese caso él va a perder la acción, se va a extinguir la acción, como dice el artículo 48. Porque si no sería muy fácil. Presentamos la demanda en un tribunal, la retiramos. Presentamos la demanda en otro tribunal, la retiramos una vez que ha notificado el demandado. Hasta que al final quedemos con el juez en el lugar que queremos. No. Si ya fue notificada la demanda, se produce la relación procesal, solo podrá desistirse de la demanda, incluso se podría formular un incidente y el demandado oponerse a ese desistimiento de la demanda, pero la consecuencia, obviamente que en la mayoría de los casos, los demandados van a estar contentos y van a querer que el demandante se desista de la demanda, porque van a seguir adelante con ese juicio. Pero la consecuencia va a ser que con eso se extingue la acción, como establece entonces la norma del artículo 148 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, si entonces el demandante no va a retirar su demanda, no se va a desistir de su demanda, ¿cuál será la carga que va a tener ese demandante? Bueno, ese demandante tendrá la carga o la obligación de ir adelante con la tramitación del juicio hasta que el juez dicte su sentencia definitiva. Miren qué importante lo que estamos diciendo. ¿Cuántos demandantes dejan los juicios votados? ¿Cuántos demandantes no siguen adelante con su juicio después de haber iniciado la demanda? Entonces, hay una carga, hay una consecuencia. Oiga, demandante, ya inició el juicio, siga adelante con ese juicio, ¿cierto? Y siga adelante con ese juicio hasta que el juez lo resuelva. ¿Cómo lo va a resolver el juez? Con la dictación de la sentencia definitiva. Sin embargo, si el demandante pretende iniciar un nuevo juicio sobre el mismo asunto que ya había señalado en una demanda definitiva, o sea, en una demanda primitiva, como yo les digo, en una demanda anterior, ¿qué podrá hacer ese demandado para que no se repitan innecesariamente los juicios y para que siempre estén las mismas partes con el mismo asunto dando vuelta en un en otro, en otro y en otro? Bueno, en tal caso, si hay un segundo juicio referido a las mismas partes respecto del mismo asunto, eh, donde se dé la identidad, digamos, que establece la ley, que ya se verá al momento de estudiarse, digamos, el juicio ordinario, bueno, en ese caso, el demandado va a poder oponer una excepción antes de contestar la demanda, una excepción dilatoria, es decir, va a demorar entrar al fondo del juicio, la excepción dilatoria denominada litispendencia. Oiga, juez, yo tengo este mismo juicio con este mismo demandante en otro juicio. Por tanto, no me puede volver a demandar en el juicio 2
Y si me lo hace, yo puedo ponerle la excepción que se llama litipendencia, que está consagrada en el artículo 303, número 3 del Código de Procedimiento Civil. Lo que interesa desde el punto de vista de nuestro juicio es que hay efectos procesales para el demandante. Antes de notificar la demanda podrá retirar su demanda. Después de notificada la demanda podrá desistirse su demanda. Si no lo hace, tendrá la carga procesal de seguir adelante con el juicio hasta la sentencia. Si vuelve a reiterar el juicio ante otro tribunal, ya dijimos, en tal caso entonces este demandante va a poder oponer lo que se llama la excepción de litipendencia. Ahora bien, esos son los efectos en cuanto al demandante. ¿Qué pasa con el demandado si dijimos que ya la relación procesal está perfeccionada? Entonces, respecto a este demandado también se van a producir consecuencias. El demandado también tiene efectos procesales una vez trabada la relación procesal. Y el demandado entonces, así como el demandante tendrá la carga de seguir el juicio hasta la dictación de la sentencia, el demandado tiene la carga procesal de comparecer al tribunal. ¿Para qué? Para defenderse. Luego, si el demandado ahora tiene la carga procesal, la carga es una obligación, una suerte de obligación que le impone una serie de consecuencias al demandado si las incumple. ¿Qué pasa si no parece a defenderse? Bueno, en tal caso, la demanda se tendrá por contestada en forma ficticia. ¿Ocurre algo en ese caso? Ocurre que la demanda se tiene contestada, por así decirlo, en rebeldía del demandado y se tiene que seguir adelante con el juicio. Es decir, ese juicio seguirá adelante. Pero ¿cuál fue la consecuencia? Que se tuvo contestada ficticiamente esa demanda y que el demandante tendrá que probar los hechos que invoca en su demanda. La carga entonces es una suerte de condición que la ley le impone para que ejercite un derecho, en este caso el demandado. ¿Cuál es su carga? Comparezca a defenderse. Si no lo hace, se le va a dar la condición de que la demanda se le va a tener por contestada ficticiamente. ¿Existe este derecho para el demandado entonces? Sí. El demandado tiene la carga procesal entonces de comparecer al tribunal. Si no lo hace, hay una consecuencia. ¿Qué otros efectos se producen desde el punto de vista procesal? Existen otros efectos desde el punto de vista procesal. Ya no son ni desde el punto de vista del tribunal, ni del demandante, ni del demandado, como ya lo hemos visto, ¿cierto? Van a producirse derechos porque la sentencia también va a producir consecuencias. Es decir, la sentencia puede solicitar la declaración de un derecho. Por ejemplo, la demanda puede pedir que se resuelva un contrato. La sentencia tendrá que decir: si se resuelve el contrato, no se disuelve el contrato, por ejemplo. Luego hay sentencias eh, eh, que declaran derecho, sobre todo procedimientos. Por eso los procedimientos se llaman declarativos, por eso los procedimientos se llaman ejecutivos, o por eso los procedimientos son sumarios o cautelares. Declarativo, la sentencia declarará o reconocerá el derecho. La sentencia le va a declarar o le va a reconocer su derecho a quien ejercita la acción reivindicatoria. Le dirá: sí, efectivamente, usted es el dueño del bien que está reivindicando. Y hay consecuencias que se van a retrotraer a la fecha
en que fue notificada la demanda. Sí, usted tiene derecho a que se le pague una indemnización de perjuicio. Hay consecuencias que van a empezar a correr desde la fecha de la notificación de la demanda, desde la fecha de la sentencia, etc. Sin embargo, la sentencia también puede crear estados jurídicos nuevos. Por ejemplo, la sentencia que declara el divorcio. Si declaramos el divorcio, esa sentencia está creando un estado jurídico nuevo, ¿cierto? Ya no es casado, sino que será divorciado. Esa persona tendrá la condición ahora de divorciado. No es la misma que tenía hasta antes que se dictara la sentencia, porque antes era casado. ¿Qué es lo que está haciendo esa sentencia? Le está creando un estado jurídico distinto, nuevo. Luego la sentencia produce ese efecto, ¿cierto? Si el demandado no cumple con el pago de la indemnización, como estás preguntando, obviamente las sentencias tienen que cumplirse. Nosotros vamos a ver, ¿no hemos visto bien la jurisdicción? Parece que no. A ver, la jurisdicción. ¿Vimos jurisdicción? Sí, sí, hemos visto algo de jurisdicción. Eh, Acuérdense los momentos de la jurisdicción, ¿cierto? Tenemos conocimiento, juzgamiento, ejecución. Si el demandado no cumple voluntariamente, puede ser forzado, ¿cierto? Puede ser forzado por medios coactivos para el cumplimiento de la indemnización. Si está obligado a un pago de 1.000.000 de pesos, bueno, tendremos que, si no lo paga voluntariamente, tendremos que establecer una fase de ejecución o cumplimiento. ¿Significa que el demandado va a cumplir? No se lo puedo garantizar, porque puede que ese demandado no tenga ningún bien, no tenga nada a su nombre, y hay demandados que simplemente, o hay condenados que no pagan las indemnizaciones que deben pagar a las cuales son condenados. Ese es uno de los problemas del ejercicio de la jurisdicción. Por eso, uno, profesor, usted el día de mañana como juez, como abogado, bueno, van a tener que intentar que se cumpla efectivamente la jurisdicción. Y la jurisdicción se va a cumplir una vez que precisamente las prestaciones a que dé lugar esa demanda, bueno, efectivamente se le cumplan a quien es condenado. Y el condenado pague. Y el condenado cumpla con la indemnización que la ley le fijó. Porque o si no, se hace ilusorio el ejercicio de la jurisdicción. Bueno, ese es un problema bastante grande, Valeria, en lo que dice relación con esta materia. Lo importante es que estén los mecanismos para el ejercicio o para el cumplimiento entonces de las sentencias. Recuerden que tenemos dentro de la jurisdicción el conocimiento, ejecución conocimiento, juzgamiento, sentencia, y además tenemos la fase de ejecución. Entonces, como les digo, ya también la sentencia puede crear o constituir estados jurídicos nuevos, como va a ser aquella que declara el divorcio, ¿cierto? Aquella que decrete la separación de bienes, de manera que esas sentencias no tienen ningún efecto retroactivo, no es a la fecha de la demanda, sino que va a ser la sentencia. Ahí se declarará el estado jurídico nuevo, no antes. ¿Entienden? Entonces, obviamente que hay una diferencia. Es la sentencia la que crea el estado de divorciado. Es la sentencia la que establece la separación de bienes. Es la sentencia la que les va a dar lugar al cambio de nombre, muchas veces derivado con el estado civil de las personas, no la presentación de la demanda. Si ustedes se cambian el nombre, en vez de llamarse Rómulo, ahora se van a llamar Remo, bueno, eso será a contar de la nueva sentencia, no a contar de la fecha de la presentación de la solicitud. Estos son los efectos procesales que produce la notificación legal de la sentencia. Entonces, recordemos y tengámoslo claro, los efectos se producen desde el punto de vista del tribunal, del demandante y del demandado, ¿cierto? Se producen entonces esta trilogía, estos efectos procesales. Pero además,
existen efectos civiles muy importantes desde que se notifica la demanda al demandado. Hay efectos civiles que ustedes van a estudiar dentro del ámbito del derecho civil, pero estos efectos sí deben saberlo y deben conocerlo. En primer lugar, se constituye en mora al deudor. ¿Ah? La mora es el retardo culpable en el cumplimiento de una obligación. Ustedes la van a estudiar en el derecho civil cuando estudien obligaciones. ¿Desde cuándo está en mora al deudor? Bueno, de acuerdo a la regla del artículo 1551, número 3 del Código Civil, se entiende que el deudor está en mora desde que ha sido judicialmente requerido por el acreedor. Esto es, desde que se le notifica legalmente la demanda. Miren la tremenda consecuencia. El deudor está en mora legalmente porque jurídicamente está y sigue siendo deudor, no obstante no se le ha notificado la demanda, pero de una vez que se le notifica la demanda, una vez que ha sido requerido judicialmente, una vez que ha sido notificado legalmente esa demanda, se entiende ahí que ese deudor está en mora. Y ustedes con esta expresión van a ver que eso produce una serie de consecuencias desde el punto de vista del derecho civil cuando estudien las obligaciones. ¿Qué obligación tiene que cumplir el deudor? ¿Cuáles son las obligaciones civiles? ¿Cuáles son las obligaciones naturales? Etcétera. Primer efecto civil, entonces, se constituye en mora al deudor. Fundamental efecto. Segundo efecto. Se transforman en litigiosos los derechos, se transforman en litigiosos los derechos para los efectos de sucesión. No de sucesión seguido, sino que para los efectos de cederlos. Esta regla está contemplada en el artículo 1911 del Código Civil. Se entiende que los derechos se tornan o se hacen litigiosos desde que se notifica la demanda. ¿Puedo yo ceder mis derechos litigiosos? Sí puedo. Yo podría, por ejemplo, demandar al fisco porque estoy construyendo la ruta Concepción, estoy ampliando la ruta Concepción Cabrero, mi empresa, y el fisco me interrumpe arbitrariamente la faena. Se está construyendo o se va a construir el puente sobre el canal del Chacao, ¿cierto? Y ustedes ya han visto que han habido una serie de inconvenientes entre el fisco y la empresa que está haciendo esos trabajos, ese consorcio. ¿Por qué? Porque se dice que hay obras que no están consideradas, hay aumentos de obras, hay plazos distintos, hay cuestiones diversas que no se habían señalado en la propuesta, etc. Estamos empezando a construir y ya hay diferencia. Si yo demando, ¿puedo ceder mis derechos derivados de la demanda? Sí, los puedo ceder. Se pueden ceder lo que se llaman los derechos litigiosos. Y ese será un riesgo que asumirá que lo compra. Dirá, si esto tiene todas las de ganar, o aquí están dadas todas las condiciones para que esta demanda sí se gane, ¿eh? Por tanto, yo los compro a un precio más bajo y el día de mañana puedo ganar un precio más alto, ¿cierto? Obviamente que ahí hay una expectativa de ganancia de suerte tal que la ley permite, y el que tiene el juicio, bueno, si está en un apuro económico y no puede esperar hasta que dicten la sentencia, bueno, puede vender los derechos que él tiene derivados de ese juicio a un monto más bajo, obviamente. Entonces, los derechos se transforman en litigiosos desde el punto de vista civil una vez que se notifica legalmente la demanda. Tercer efecto civil. La notificación legal de la demanda interrumpe la prescripción. Es decir, una vez notificada válidamente la demanda, no sigue corriendo la prescripción. ¿Por qué? Porque el demandado está esperando que se cumpla el plazo que él tiene para que el día de mañana, si lo presentan la demanda, esa demanda sea presentada fuera de plazo. Fuera de plazo. Bueno, los artículos 2503 y 2518 del Código Civil permiten
o reconocen lo que se conoce como la interrupción de la prescripción. Tanto la interrupción puede ser respecto a la prescripción adquisitiva para ganar una cosa por prescripción, como para la prescripción extintiva, como para que se pierda el ejercicio de algún derecho, de alguna acción o de una cosa, de suerte tal que la interrupción puede ser, ¿cierto?, tanto respecto a la prescripción adquisitiva o extintiva. Con la notificación de la demanda se interrumpe entonces la prescripción. 2503 y 2518 del Código Civil. Ustedes van a estudiar la prescripción adquisitiva y extintiva en el derecho civil y ahí van a ver cuándo se interrumpe y recordarán entonces estos efectos civiles que produce la prescripción. Por último, la prescripción extintiva de corto tiempo, de corto plazo, se transforma en prescripción extintiva de largo plazo. Esta regla está reconocida y consagrada en el artículo 2523 del número 2 del Código Civil. De manera entonces que hay 4 efectos fundamentales derivados de la notificación legal de la demanda. 1, la mora del deudor. 2, los derechos litigiosos. 3, la interrupción de la prescripción. Y 4, la transformación de la prescripción extintiva de corto tiempo en prescripción extintiva de largo tiempo. Estos efectos son pilares fundamentales en el campo del derecho civil y también con las consecuencias que ellos producen entonces en el ámbito del derecho procesal. ¿Alguna duda en relación a esto? Ya, no hay dudas entonces. Sigamos. Veamos por último, dentro del ejercicio de la acción o de la pretensión o de la demanda, los efectos que produce la relación procesal válida, ¿qué responsabilidades nacen por el derecho, ¿cierto?, al entablar una demanda? ¿Qué responsabilidad tiene o puede incurrir el demandante al ejercitar su acción o pretensión? Uno no puede llegar y andar tirando demandas por la vida, porque sí. Hay algunos que cualquier cosa dice ya, no, ya te demando, cualquier, digamos, diferencia, te demando, te demando. Las demandas producen consecuencias. El entablar una demanda también produce una consecuencia importante porque pone en movimiento toda la actividad jurisdiccional del Estado y eso tiene costo, tiene precio, no menores. Entonces, del ejercicio de las acciones o del ejercicio o de la presentación de una demanda, ¿nacen consecuencias? Por supuesto que nacen consecuencias. Veamos entonces qué consecuencias o qué responsabilidades se derivan, qué responsabilidades entonces se derivan de la interposición de la demanda. En primer lugar, existe una responsabilidad civil del demandante. Si el demandante interpone una demanda que no tiene ningún fundamento, incurre en responsabilidad, ¿cierto? Eventualmente, si esa demanda es sin fundamento y hay culpa en su parte, es decir, estamos estableciendo algún grado de intencionalidad en esa demanda culpable que está
interponiendo, es decir, si hay culpa, podría eventualmente cometer un delito o un cuasi delito civil con la interposición de su demanda. Se verá en su momento, ¿cierto?, las responsabilidades que conllevan la interposición de una demanda. Si hay responsabilidad civil, porque ustedes van a ver en el campo del derecho penal que de todo delito nace acción civil. ¿Para qué nace esa acción civil? Precisamente para indemnizar los perjuicios ocasionados con la comisión de ese delito. Si yo soy responsable de ese delito, tengo que indemnizar la consecuencia de mi actuar. Si yo atropello a una persona, no solamente voy a ser condenado por ese delito o por ese cuasi delito, sino que además nace una acción civil para que yo indemnice, pague los perjuicios que le significó a esa parte, a esa persona, el obrar que yo tuve o la comisión de este delito. En el campo del derecho civil o en el campo del derecho procesal, en esta parte, ocurre una situación similar. En virtud de esa responsabilidad civil que nace de esa demanda infundada, a culpa, hay que indemnizar los perjuicios que se ocasionen en el ejercicio de la acción o pretensión. Y esto se remarca poco en el campo del derecho civil. Se dice, no, las demandas se pueden tirar sin ninguna consecuencia, etcétera, etcétera. En el derecho penal a veces son más cuidadosos. Entonces, no se presentan querellas o regularmente al voleo, como se dice esto, o múltiples querellas, porque obviamente que saben que esa querella después le puede significar una responsabilidad civil por ser injuriosa, por ejemplo, ¿cierto? Está indicándole a otro que es el responsable de una comisión de un delito en circunstancias que no hizo nada. Entonces hay responsabilidades. En materia civil se produce esta responsabilidad civil y por tanto se deben indemnizar los perjuicios ocasionados de esa conducta. Por ejemplo, eso está reconocido en el campo de nuestro derecho en la regla del artículo 298 del Código de Procedimiento Civil al tratar las medidas precautorias. Y la ley reconoce y establece responsabilidad ahí, ¿cierto? Al establecer estas medidas precautorias, incluso lo dice la ley, las medidas precautorias son aquellas que tienen por objeto asegurar el resultado de la acción. Puede también el tribunal, cuando lo estime necesario, no tratándose de medidas expresamente autorizadas, exigir caución, garantía al demandante, al actor, para responder de los perjuicios que ocasione su conducta. Es decir, si yo me pido una medida precautoria y le causo un tremendo problema a la parte que voy a demandar el día de mañana y ni siquiera presento la demanda, le establezco la prohibición de celebrar actos y contratos y esa persona quería vender ese inmueble y ni siquiera lo demandé, bueno, esa conducta puede acarrear consecuencias, de manera que se le puede pedir una garantía para responder de los perjuicios que conlleve esa conducta, de suerte tal que puede eventualmente, ¿cierto?, nacer una responsabilidad civil para indemnizar los perjuicios que se ocasionen del ejercicio de esa acción. En segundo lugar, puede existir también lo que se denomina una responsabilidad penal. El demandante también puede incurrir en responsabilidad penal. Cuando, por ejemplo, puede ocurrir que este demandante se valga de pruebas falsas en juicio. Por ejemplo, testigos o documentos falsos. Por ejemplo, si su demanda es injuriosa o es calumniosa. Todas estas conductas penales o delictuales están sancionadas en el Código Penal y se reconocen expresamente. Por ejemplo, en los artículos 212, 426, 194, 196, 197, 198, ustedes ahí lo van a ver en sus apuntes.
De manera que esas figuras delictivas están sancionadas y están reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico. En general, entonces, esto va a ocurrir cuando, como consecuencia de la demanda que presenta el demandante, ¿cierto?, se comete un delito o un ilícito penal. Puede ocurrir ello, de manera tal que la responsabilidad va en el ámbito civil y también la responsabilidad se extiende al campo penal. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a una audiencia, pueden ir hoy día a las audiencias orales, alguna audiencia, van a entrar a esa audiencia, si ustedes se quedan atrás y sentados ahí, ¿cierto? Van a ver que, por ejemplo, está la prueba testimonial. Testigos de la parte demandante. Van a concurrir a declarar los testigos. El juez va a combinar a esos testigos, o les va a hacer presente, que si juran o declaran decir verdad acerca de lo que se les va a preguntar, ¿cierto? Debe hacerlo el juez. Y le va a decir, le va a hacer presente el juez, le va a decir, le hago presente que si usted declara falsamente en juicio, está cometiendo un delito. Y ese delito tiene la siguiente pena. Entonces, los testigos también tienen una responsabilidad en las cuestiones que declaren. Y esa responsabilidad se hace efectiva, por ejemplo, por la comisión de un delito. Y si se comete un delito, por ejemplo, se podrá pedir la indemnización derivado de esa comisión del delito. ¿Se dan cuenta que hay todo un nexo en las responsabilidades? Entonces, en la responsabilidad civil, por esa demanda infundada, en la responsabilidad penal, si presentamos documentos falsos, si presentamos testigos falsos, si presentamos pruebas falsas en juicio. Ocurre, ocurre. A los testigos que declaran falsamente se les sanciona. No puedo decir que en el 100% de los casos, pero sí conozco juicios donde han sido sancionados testigos por declarar falsamente en juicio. Entonces no es llegar, ir y declarar y decir cualquier cosa. Hay responsabilidades derivadas de esa conducta. En tercer lugar, y por último, tenemos la llamada responsabilidad procesal, ¿cierto? El iniciar un juicio da origen a otro grado de responsabilidad, que es la responsabilidad procesal. Es decir, yo soy responsable de lo que estoy haciendo y tengo claro lo que me va a ocurrir. Por eso, en algunos países, por ejemplo, Estados Unidos, las personas evitan llegar a juicio. El juicio es la última fase, es la última cadena dentro de las formas o maneras de solucionar un conflicto. ¿Por qué? Porque aquel que sabe que entra en un juicio y lo pierde, bueno, va a sufrir consecuencias económicas importantes en su contra. En lo que dice relación con la responsabilidad procesal, esta responsabilidad dice relación con el pago de las costas. Los juicios generan gastos, como yo les digo, y generan gastos desde un inicio, porque obviamente que los jueces son también son remunerados por el Estado, entonces hay toda una consecuencia por la circunstancia entonces que este juicio se va a seguir en contra de un demandado y eso va a generar que se movilicen muchas personas para poder atender este juicio. Luego los juicios se traducen en el pago de las costas. Las costas podemos decir que son los gastos que demanda la tramitación de un juicio. Es decir, ¿puede el demandante responder de las costas en un juicio? Sí. Si se decreta o se sostiene en la sentencia que su demanda es infundada, carente de todo fundamento plausible, ¿cierto? Sin perjuicio
eh, de la responsabilidad, digamos, que puede ser personal, el demandante tiene que responder de las costas. En su caso, el demandado, si resulta totalmente vencido en un juicio, también tiene que pagar las costas. Es decir, tiene que pagar los gastos, dicen en relación, por ejemplo, con la notificación legal de la demanda. Al demandado tenemos que notificarlo. ¿Quién lo va a notificar? Lo va a notificar un ministro de fe. ¿Cómo lo va a notificar ese ministro de fe? Bueno, tenemos que encargarle a un receptor judicial. Oiga, receptor, usted vaya y notifique al demandado. Él tendrá que venir a Chihuayante una vez, dos veces, tres veces. Tendrá que gastar tiempo, recursos, personal para los efectos de poder notificar esta demanda, porque uno notifica, no todas las veces notifican a la primera ni tan fácilmente. Eso genera un gasto. Si después nosotros le decimos a ese receptor judicial, oiga, yo le quiero embargar el inmueble a este demandado, le quiero embargar este vehículo al demandado, esa gestión tiene que hacerla un ministro de fe, tiene que hacerla este mismo receptor judicial. Eso va a tener un costo. Ese costo alguien debe asumirlo en algún minuto. Al principio lo asume la parte. Por eso que se dice que recurrir a la justicia resulta caro. Y además eh, tendrá que pagarle y tendrá que generar lo que se conoce como los pagos del abogado mismo, ¿cierto? Entonces, las costas van a ser los gastos que den la tramitación de este juicio. El demandante solo va a tener que responder a las costas del juicio cuando su demanda sea infundada. Por eso los juicios se ganan y se pierden con costas, y ahí están las costas. Las costas procesales son las que nacen de los gastos del juicio, y las costas personales son los honorarios de los abogados que intervienen en cada juicio. Si el juicio se pierde con costa, tendrá que pagar los gastos de honorario del lado de la parte demandante. Si el juicio se pierde sin costa, quiere decir que cada parte pagará sus costas. Pero hay gastos derivados de los juicios. Por ejemplo, si interpone un incidente, pierde la parte que interpone el incidente. Lo pierde con costa. Tiene una sanción, tiene que pagar un gasto por perder ese incidente con costa. Sin perjuicio de esa responsabilidad, digamos, del demandante, en el caso que su demanda sea infundada, deben saber ustedes también que los procuradores judiciales, ellos son responsables personalmente del pago de las costas procesales que se generen durante el ejercicio de sus funciones y que sean de cargo de sus mandantes. Esa regla está reconocida en el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil. Piensen ustedes en la responsabilidad para un mandatario judicial. Para los mandatarios judiciales, ustedes el día de mañana van a ser mandatarios judiciales. Entonces, ojo, hay que tener cuidado con las cosas que uno dice y plantea en un juicio. Y no puede demorar por demorar los juicios, estableciendo un incidente tras otro, porque eso tiene un costo. Y los procuradores o mandatarios judiciales también son responsables directamente, ellos entonces, del pago de estas costas que se generen durante la tramitación del juicio. No solo la parte, sino que los mandatarios judiciales también. El artículo 28 del Código de Procedimiento Civil establece: los procuradores judiciales responderán personalmente del pago de las costas procesales generadas durante el ejercicio de sus funciones, que sean de cargo de sus mandantes, sin perjuicio de la responsabilidad de los mandantes. Pero durante el juicio, el mismo procurador judicial, a él le podríamos cobrar, el pago de esas costas. Entonces, ojo, ojo, hay que tener cuidado, digamos, con la responsabilidad que se va generando con los juicios, ya sea la responsabilidad del tribunal, ya sea la responsabilidad del demandante, ya sea la responsabilidad del demandado, porque eso genera costos. Y esta responsabilidad procesal se traduce entonces en el pago de las costas de la causa. ¿Está claro? ¿Duda en relación a esto?
Ya, no, si había duda en relación a estas partes de la materia, ¿cierto? En relación a todos estos efectos que produce la notificación de la demanda, los efectos del demandante, los efectos para el demandado, los efectos para el tribunal, la responsabilidad civil, la responsabilidad penal. Ya, entonces vamos, por ahora vamos a quedar hasta aquí, vamos a parar unos 10 minutitos y volvemos.